Con el paso del tiempo, la forma en que escuchamos la música ha cambiado y ahora es más fácil escuchar música de buena calidad. Por ahí del año 2000 llegaron los reproductores MP3, unos aparatos muy pequeños que nos permitían llevar la música a todos lados, aunque tenían poco almacenamiento, por lo que teníamos que comprimir las canciones para poder guardarlas. Después llegó el iPod, un dispositivo práctico y muy novedoso que nos permitía guardar hasta 10.000 canciones, pero que nunca priorizó la calidad de la música. Eso hizo creer a muchas personas que la música digital era de baja calidad, reviviendo tecnología del pasado como los discos de vinil, ya que en ese momento tenían mejor calidad. Pero en la actualidad el almacenamiento de los dispositivos ha mejorado bastante, permitiéndonos tener archivos de música digital de gran tamaño y sin compresión, incluso mejor que la música grabada en un disco de vinil, como podemos ver en este video, ya que un archivo de estudio digital puede almacenar mayor información que un disco de vinil, por las limitaciones físicas del propio material de vinil. Ahora vamos a ver qué tipos de música digital podemos encontrar y el tamaño de cada uno. En esta imagen traté de representar el tamaño que puede tener un archivo de música dependiendo de la cantidad de información que puede contener. Comencemos con el más pequeño y el más famoso de todos, el formato MP3 a resolución de 128 KB por segundo. Este es el formato que se solía usar en los reproductores MP3, incluso las canciones se comprimían a la mitad o a un cuarto de su tamaño para que pudieran caber en esos dispositivos. Y cada canción solía tener un peso de unos 5 MB. Después tenemos el formato MP3 con resolución de 320 KB por segundo, que es la máxima resolución que puede tener este formato MP3. Y las canciones en esta resolución suelen tener un máximo de 15 MB. En la actualidad es el formato más utilizado y que más encontrarás en el internet. Por ejemplo, Spotify reproduce la música en esta calidad. Ahora pasemos a ver un formato de archivo que para mí es uno de los más importantes, ya que es gratuito, libre y puede almacenar información sin pérdidas. Estamos hablando de los archivos FLAC. En este formato podemos encontrar dos versiones muy importantes. Un archivo FLAC a 16 bits y 44 kHz, que suele ser la calidad que tiene un compact disc, y en esta resolución las canciones suelen pesar unos 30 MB. Y después tenemos los archivos FLAC de 24 bits y 192 kHz, que son canciones que pueden pesar hasta 150 MB. Y esta resolución sería suficiente para guardar todos los sonidos que puede escuchar el oído humano. Y por último tenemos los archivos WAV que pueden alcanzar resoluciones de hasta 32 bits a 4.3 kHz y generar archivos de tamaño de hasta 4 GB. Este suele ser el formato que se ocupa en las grabaciones de estudio y que puede contener una mayor calidad que un disco de acetato, pero que en la actualidad no es muy comercial debido a su gran tamaño, por lo que por el momento es más fácil encontrar archivos FLAC. La capacidad de guardar información en estos archivos nos permite obtener un mayor detalle que incluso aunque no lo podamos percibir con el oído humano, se puede sentir a través de las ondas del sonido. Por último, veamos qué son los bits y los hertz en los archivos de audio. Los bits se representan como variaciones de intensidad. A mayor número de bits, mayor resolución de amplitud. Y los hertz representan la frecuencia de muestreo. A mayor frecuencia de muestreo, mayor resolución temporal, lo que se puede interpretar como que un archivo con mayor cantidad de bits y hertz contiene mayor cantidad de información.